origen y desarrollo de la bioética. De este video, repasar la breve historia de los orígenes y el desarrollo de la bioética, comprender su carácter de ética aplicada, específicos, indagar sobre el carácter lógico e histórico de la bioética y los principales acontecimientos del siglo XX implicados en su origen, reconocer los fines de la medicina e identificar las características básicas de la bioética. A mediados del siglo XX se suceden una serie de acontecimientos que, vistos con la perspectiva del tiempo, parecen abordar inevitablemente al desarrollo de una nueva disciplina, la bioética, cuya vertiente clínica ha tenido importantes repercusiones en la sanidad. El primer aldabonazo brutal a la conciencia moral del Occidente fueron las teorías eugenésicas, nacidas del conocimiento de la herencia, la reproducción, la zoología, la psiquiatría, entre otras disciplinas, y de sus métodos de entonces. Fueron conocimientos que, siendo limitados, es decir, lógicos e históricos, se supusieron absolutos y se aplicaron como verdaderos. Ello trajo como consecuencia el genocidio y, entre otras cosas, los experimentos de los médicos nazis en los campos de concentración. Los acontecimientos políticos y sociales de Europa desembocaron en la Segunda Guerra Mundial con el resultado de 60 millones de muertos. A continuación, se resumen algunos de los acontecimientos que se produjeron en el siglo XX y tuvieron algunas repercusiones en el desarrollo de la bioética. Redacción del Código de Nuremberg, Alemania, 1948. Como conclusión de los procesos judiciales contra los médicos nazis, se hará el primer protocolo de la historia sobre ética de la investigación en humanos e insiste en el consentimiento voluntario de los sujetos de experimentación. El caso Salgo Tribunal Supremo de Estados Unidos en 1957 se utiliza el término consentimiento informado por primera vez para hablar del derecho de los pacientes al recibir información sobre procedimientos médicos a los que van a someterse y decidir libre y voluntariamente si lo desean o no. A partir de los 60 y 70, todo se desencadena. En 1971, Potter utilizó el término bioética al reflexionar sobre la biología medioambiental. Se publica el informe Belmont en 1978, fruto del trabajo realizado por la Comisión Nacional por encargo del Congreso norteamericano para elaborar una guía acerca de los criterios éticos que debían guiar la investigación en seres humanos. El momento de la eclosión de este movimiento se produce en los 80. Todos los temas se abordan, se buscan métodos, se expanden los comités, las universidades han incorporado la disciplina, las editoriales médicas publican sobre la bioética, las religiones se pronuncian sobre los temas de bioética, temas como el aborto, la reproducción asistida, la eutanasia, el suicidio asistido, la investigación en humanos, los cuidados paliativos, el abordaje del SIDA, el genoma, los trasplantes, entre otros temas de interés. En España, el desarrollo de la bioética sigue un camino diferente al resto del mundo debido a la situación política particular. Durante los años 70, su ciudadanía, que vivía al final de una dictadura y al inicio de una transición política hacia un sistema democrático. La Constitución de 1978 configura una democracia liberal y un Estado social de derecho. Los 80 siguen siendo convulsos, o al menos no se produce en el terreno de la bioética ningún avance significativo. En el campo de la medicina, sin embargo, los problemas éticos se dirimen en tres ámbitos que habían arraigado profundamente durante los franquismos: la deontología médica, el moralismo católico y el derecho. Y entonces, ¿por qué surge la bioética? El surgimiento y desarrollo de la bioética se atribuye a tres razones o causas: avances científico-técnicos, no maleficencia; cambio de la relación médico-paciente;
autonomía y beneficencia. Cambio del modelo asistencial, justicia. El avance científico-tecnológico de la medicina en el siglo XX. Durante la primera mitad del siglo XX, la medicina experimentó un auténtico auge tecnológico. Procesos tecnológicos en la práctica de la reanimación y soporte vital. Medicamentos como los antibióticos, los psicofármacos, los inmunosupresores, al igual que técnicas de trasplante de órganos, desarrollo de técnicas de reproducción humana asistida. En los inicios del siglo XXI, lejos de limitarse a la complejidad, se incrementan con las nuevas posibilidades tanto terapéuticas como genéticas y farmacológicas que brinda la genética. Estos procesos tuvieron además importantes repercusiones éticas. Repercusiones tales como los cambios conceptuales, replanteamiento sobre el deber y cambio en las premisas de la relación. El cambio en la relación médico-paciente en el siglo XX conllevó la profundización en la idea madre de libertad y en su hija real, la autonomía. La autonomía puede ser definida como un valor que implica poder ejercer el derecho a decidir. Decidir por y sobre uno mismo, es decir, poder actuar como seres autónomos. Esta revolución en el seno de las sociedades afectó a la reclamación de los derechos civiles, las mal llamadas minorías. Exigieron el derecho a vivir en libertad, a decidir sobre sus propias vidas sin más límites que el respeto a los demás en los mismos términos, sin discriminación. El cambio del modelo asistencial, cambios institucionales y políticos. Un segundo elemento para el surgimiento de la bioética clínica o asistencial son los cambios en los modelos de asistencia sanitaria. En España, esto ocurre a partir de los años 60 con el lento camino de la medicina de pago y de beneficencia hacia un sistema asistencial público y de aseguradoras médicas. Como en otros países, esto acaba produciendo una profunda modificación de las relaciones asistenciales. Las relaciones asistenciales han variado sustancialmente en España. El modelo se instauró en dos fases. Años 70-80 desarrollo de la medicina hospitalaria y años 80-90 desarrollo de la atención primaria. Los sistemas sanitarios son hoy elementos decisivos de las políticas sociales de todos los países. Dime qué sistema sanitario tienes y te diré qué fase de desarrollo está ese país. Este elemento modifica significativamente la clínica, como también hemos visto lo que ha hecho el desarrollo científico-técnico de la medicina. Cualquier decisión clínica pase hoy por contemplar en ella el acceso y el uso justo a los recursos sanitarios humanos y materiales y el fiel cumplimiento de las legislaciones vigentes. Entre los fines de la medicina tenemos la prevención de enfermedades y lesiones y la promoción y conservación de la salud, el alivio del dolor y sufrimiento causado por males, atención y curación de los enfermos y los cuidados ante enfermedades incurables, la evitación de la muerte prematura y la búsqueda de una muerte tranquila. Este fin de la medicina implica evitar enfermedades y lesiones en la medida de lo posible, ayudando a los pacientes a conservar la salud, enseñando de qué modo puede conseguirse, promoviendo la salud de la infancia, ayudando a las personas a vivir en mayor armonía con su entorno. Los objetivos suponen
beneficios económicos por mayor tasa de morbilidad y cronicidad en edades más avanzadas, por reducción de la dependencia de la alta tecnología. Hace ver que la medicina abarca más que el tratamiento y la cura de los ya enfermos, y que los sistemas de asistencia sanitaria van más allá de la atención al enfermo. Necesidad de una mayor colaboración entre la salud pública y la medicina, dado que la epidemiología traza las pautas de la enfermedad, accidente y discapacidad, y la medicina orientar al paciente individual e identificar a aquellos con mayor riesgo. La coordinación medicina con otras instituciones sociales y públicas, porque en la promoción de la salud son muy importantes las condiciones de vida existentes, económicas, laborales y sociales. El alivio del dolor y del sufrimiento se encuentra entre los fines tradicionales de la medicina, pero no se cumplen correctamente con ese fin en todo el mundo por diversos motivos. Las variaciones enormes en la forma en que los médicos comprenden y practican el alivio del dolor. Las leyes o costumbres relacionadas con los narcóticos impiden aprovechar todas las ventajas de las técnicas paliativas modernas. Las carencias en la educación sobre el alivio del dolor, en la aplicación de los conocimientos disponibles y en el respaldo médico y cultural necesario para asegurar un acceso automático a métodos paliativos aceptables. La medicina de cuidados paliativos es un área incipiente muy importante que aborda cuestiones complejas que aún no se entienden plenamente. Alivio del sufrimiento. El sufrimiento mental y emocional que acompaña en ocasiones a la enfermedad no se suele detectar ni tratar de forma adecuada. Los fármacos sustituyen la labor que correspondería a la terapia psicológica y a la empatía. La falta de enfoque holístico impide al médico detectar el sufrimiento psicológico del paciente. El sufrimiento causado por problemas de salud mental afectan a millones de personas en todo el mundo. Esto puede implicar el mismo grado de sufrimiento y discapacidad que los males de índole física. La disparidad entre la asistencia sanitaria que se presta a los enfermos físicos y la que reciben los enfermos mentales, con frecuencia más limitada, pone de manifiesto un estereotipo difícil de erradicar, que la enfermedad mental es menos importante que la enfermedad física. Por último, la medicina ha de reconocer que existen muchas formas de sufrimiento humano, como la guerra, la violencia o la traición, cuyas causas no guardan ninguna relación con la mala salud o la enfermedad. Sin embargo, habrá ocasiones en que incluso la atención más humanitaria y los cuidados paliativos más avanzados alcanzarán un límite. En este punto, la medicina habrá de reconocer sus propias limitaciones. No todo en la vida puede quedar bajo el control de una medicina tan constreñida en sus posibilidades como aquellos seres humanos a los que sirve. La atención y la curación de los enfermos y los cuidados a los incurables. Los principios y objetivos fundamentales de la atención son los de promover la máxima calidad de vida, dignidad y autonomía a los enfermos, teniendo en cuenta sus necesidades físicas, emocionales, sociales y espirituales. De igual forma, considerando al enfermo y su familia como una unidad a tratar. Los objetivos de la atención médica al final de la vida están centrados en su calidad. La evitación de la muerte prematura. En la lucha de la medicina contra la muerte, resulta apropiado que un fin fundamental consista en evitar la muerte prematura en la población en general. La búsqueda de una muerte tranquila. Dado que la muerte nos llega a todos, la medicina ha de considerar una prioridad la creación de una circunstancia clínica. La bioética en la sanidad. Frente a una medicina de diagnóstico y tratamiento, aparentemente de conocimientos técnicos, se impone una nueva medicina
que combina los conocimientos técnicos con los valores. A menudo existen debates para afrontar los nuevos problemas de la medicina, dando respuestas de naturaleza técnica o mecánica. Los valores en juego han variado. La buena práctica médica, autonomía del paciente, la justicia en el sistema sanitario pueden chocar entre sí y hay que afrontarlo. De la deontología médica a la bioética sanitaria. En la práctica médica siempre se ha tenido que tomar decisiones ante dilemas o problemas éticos. Pese a ello, durante la formación del médico, solo se entrena para resolver problemas clínicos, dejando a un lado las cuestiones clínicas. Al igual que resolver un caso clínico, la resolución de conflictos éticos se requiere de aprendizajes muy concretos. Hasta hace poco, la única herramienta con la que contaban los médicos para enfrentar los problemas médicos eran los códigos deontológicos, y se caracterizaban por 1. Establecer una serie de deberes propios tomando como base la beneficencia en el sentido paternalista, ya que se fundamentaba la idea de que los valores morales eran unos valores objetivos. De ahí la función del médico fuese la de atender al enfermo de acuerdo con los preceptos y principios del código. 2. Utilizar métodos parajudiciales para garantizar su cumplimiento. 3. Tener un marcado carácter corporativista y legalista, ya que las únicas normas de referencia son las del propio código. Aunque la medicina cuente con normas de cumplimiento obligatorio, la deontología resulta insuficiente para la complejidad de los problemas éticos. Lo que viene a abordar la bioética clínica, que centra más en las necesidades y derechos de los pacientes que en las obligaciones de los médicos, y se basa más en la autonomía. La bioética usa métodos de la filosofía moral y el razonamiento para la resolución de problemas. ¿Qué es la bioética? En un término más científico, puede entenderse a la bioética como parte de la ética que analiza las cuestiones de valor implicadas en los conflictos y problemas generadas alrededor de las ciencias de la vida. La ética es una disciplina tan antigua como la propia cultura. La ética no es un saber teórico, sino es un saber práctico que se rige por la argumentación. La ética aplicada en los juicios éticos se trata de la jerarquización de valores, aplicación de principios, análisis de posibles consecuencias, etc. Estos son tan habituales en la vida humana. Los sistemas morales regulan la conducta del ser humano. Estas se interiorizan a través del proceso de socialización y se asumen sin reflexionar. Cuando se originan los conflictos es cuando se plantea la reflexión de la ética. La bioética clínica es una ética aplicada a un determinado ámbito de la vida y de las relaciones humanas, la asistencia sanitaria. Hoy en día, la bioética establece que hablar de aspectos éticos no es otra cosa como introducir valores que van ligados con los hechos en cualquier área clínico-asistencial. Hablemos bien de las características de la bioética actual. Esta tiene diferentes características, por ejemplo, es interdisciplinaria por su profundo interés en la vida humana y las repercusiones sociales de los avances y resultados de las investigaciones biotecnológicas que involucran abiertamente a médicos y biólogos, así como de obligatoria incumbencia a los abogados, psicólogos, arquitectos, trabajadores sociales y en general a todos los profesionales involucrados en el estilo de la vida. Es también prospectiva porque su campo de acción está dirigido hacia el futuro de la humanidad y el mundo que han de heredar las generaciones que aún están por nacer. Además, es global porque las actuales circunstancias de desarrollo en cuanto a comunicaciones y relaciones entre los diferentes países y culturas hacen que su aplicación e implicaciones tengan un efecto final dirigido a todo tipo de población. Por último, pero menos importante, es sistemática porque pretende organizarse como una reflexión coherente y estructurada con principios propios y no como una simple casuística. ¿De qué trata la bioética? La bioética no deja de ser ética, sino que es algo mucho más específico donde se centra no solo en el cuestionamiento de lo moral en sí, sino lo moral aplicado a lo que los hechos biológicos se refieren. Entonces, la bioética es como un puente a partir del cual puede unirse lo más científico de la medicina con lo que a humanidades médicas se refiere. Es a partir de este punto donde comienzan a entretejerse los distintos aspectos concernientes no solo a lo puramente científico, sino también a lo netamente humano, aquellas discusiones filosóficas, éticas, jurídicas y antropológicas que encontraron en la bioética una válvula de escape y,
Esto es lo que da a la misma un enfoque multidisciplinario, partir de algo científico para lograr llegar así a las cuestiones filosóficas, antropológicas y jurídicas que son tan propias de las relaciones humanas. Un modelo comprensivo de la situación actual. Se ha hablado de historia, pero también de lógica, de la razón, lógica e histórica. Ahora la cuestión del método es esencial. Los modos de análisis y resolución de problemas pueden identificarse los conflictos, ponerse a la tarea de intentar resolverlos y el camino. El método es una herramienta cuya aplicación, como en el viaje a Ítaca, proporciona un conocimiento más profundo de la vida humana, que lo revelan las soluciones que pueden apuntarse a simple vista. Todo es aproximado, revisable, incavado. Pero esto es malo para los seres humanos. Saber que las cosas pueden ser de otra manera es deprimente o esperanzador. La complejidad de la bioética, sus ámbitos, métodos y propuestas queda reflejada en el modelo de los sistemas que presenta Potter. Trata, como todo esquema que se percibe, de ordenar la realidad para hacerla más aprehensible. Ética global. Ética ecológica global. Interacción entre la humanidad, la tecnociencia, la economía y la política en toda biosfera. Macroética. Ética política. De las organizaciones políticas. Cómo hacer efectivo el derecho de la asistencia sanitaria, pues con políticas sanitarias. Mesoética. Ética de las instituciones, de las organizaciones y servicios. Se trata de lo corporativo estructural. Aplica normativa y preventiva. Microética. Ética relacional, contextual y casuística. Aquí se trata sobre la toma de decisiones concretas con repercusión inmediata sobre los protagonistas.